Richard Wolff inicia explicando que el señor Trump ha impuesto aranceles por múltiples razones y asegura que lo hace para, según él, proteger a los Estados Unidos porque otros países han golpeado económicamente a la nación. Pero esa visión simplificada es engañosa. Wolff recuerda que cualquier persona trabajadora debería saber que su empleador está siempre buscando maneras de reducir los costos laborales, lo cual en lenguaje claro significa reemplazar trabajadores con máquinas siempre que sea posible. Hoy en día hay discusiones intensas en el mundo empresarial sobre cuánta gente se puede despedir y sustituir con inteligencia artificial, y la alegría que muestra un empleador cuando logra hacerlo revela que para los trabajadores esto es un desastre inmediato. No porque los empleadores sean malas personas, sino porque así funciona el sistema. Cada empresa compite contra otras y, para mantenerse en pie, necesita reducir costos, lo que los lleva a automatizar procesos y sustituir personas por máquinas que se pagan solas gracias al dinero que ya no se gasta en salarios. Otra estrategia clásica del capitalismo, continúa Wolff, es mover la producción a lugares donde los salarios son más bajos. Cerrar una fábrica en Cincinnati o en Chicago para trasladarla a Shanghái o a Sao Paulo reduce los costos laborales dramáticamente, sin que el empleador tenga que preocuparse por el trabajador que perdió su empleo, por su familia, por su vecindario o por la comunidad entera que se verá afectada a perder ingresos. El sistema no exige al empleador responsabilidad social alguna. Por el contrario, lo incentiva a maximizar ganancias vaya donde vaya. Así ha sido desde siempre. Del mismo modo, el capitalismo ha recurrido históricamente a trabajadores más baratos, como niños pequeños de 4, 5 o 6 años durante el primer siglo del capitalismo estadounidense, o mujeres que fueron incorporadas a la fuerza laboral con salarios más bajos por el mismo trabajo que hacían los hombres. Las leyes laborales y las luchas sociales tardaron décadas en impedir estas prácticas, porque los capitalistas no renuncian a ellas por voluntad propia. La lucha de clases está ahí, abierta, evidente, enfrentando un pequeño 3% de empleadores contra el 97% restante formado por trabajadores. Wolff advierte que, cuando Trump impone aranceles, lo hace ofreciendo una narrativa patriótica que asegura que Estados Unidos está golpeando a otros países. Pero un estudiante básico de comercio internacional reprobaría un examen si respondiera eso. Un arancel no es un castigo a otro país. Es un impuesto que un gobierno solo puede imponer a su propia población y sus propias empresas. El rey de España no puede cobrar impuestos en los Estados Unidos, ni un líder de Nigeria puede imponerle impuestos a Costa Rica. Solo el gobierno de un país puede gravar a su propia gente. Por lo tanto, los aranceles de Trump no castigan a China, Brasil o Francia. Los pagan las empresas estadounidenses que traen vino francés, electrónica japonesa o café brasileño para venderlos dentro del país. Es decir, los aranceles los pagan los estadounidenses, no los extranjeros. Pero aquí entra la verdadera lucha de clases. Trump primero impulsó una enorme reducción de impuestos a las corporaciones, extendiendo indefinidamente los gigantescos recortes que había logrado en su primer mandato. Luego añadió aún más beneficios fiscales a las empresas. Y después, con el terreno listo, impuso los aranceles. Así, el impuesto adicional se veía compensado por los recortes previos, y la comunidad empresarial lo sabía perfectamente. Pero aún así las empresas no querían pagar esos aranceles, y por eso hicieron lo que siempre hacen. En primer lugar, aumentaron los precios para los consumidores, trasladando el costo del arancel directamente a la clase trabajadora. Y en segundo lugar, utilizaron los aranceles como excusa para recortar producción y despedir empleados. Por eso se escuchan noticias de grandes despidos en compañías como Target o Amazon. La clase trabajadora paga más por los productos y además enfrenta desempleo, mientras las corporaciones mantienen sus ganancias gracias a los recortes de impuestos que recibieron antes. Wolff explica que esta dinámica demuestra claramente la guerra de clases. Trump hace exactamente lo que la comunidad empresarial desea: evitar que ellos paguen y cargar el peso sobre la clase trabajadora. Por eso sigue contando con apoyo poderoso, a pesar de las controversias que lo rodean. Los empleadores controlan precios, salarios y decisiones fundamentales dentro de cada empresa. Ellos deciden cuánto costará un producto, cuánto ganará un trabajador, cuánto se recortará, cuánto se despedirá y cuánto se invertirá. Los trabajadores simplemente toman los precios que les imponen, aceptan los salarios que se les ofrecen y viven las consecuencias de decisiones en las que nunca participan. Wolff subraya que la inflación no es un fenómeno misterioso causado por fuerzas externas o mágicas. La inflación ocurre cuando los empresarios suben los precios. Ni el gobierno ni los trabajadores fijan esos precios, solo los empleadores tienen ese poder. Y lo usan para aumentar sus ganancias, ya sea cobrando más por los productos,
pagando menos salarios o haciendo ambas cosas al mismo tiempo. Esta es la esencia de la lucha de clases. Un sistema diseñado para que unos pocos ganen más a costa de la mayoría, mientras los discursos públicos distraen a la gente con narrativas patrióticas y con culpables equivocados. Wolf sostiene que todo este mecanismo se sostiene porque la mayoría de la población no participa en las decisiones fundamentales del sistema económico. La gran masa de trabajadores nunca ha sido convocada para decidir cuánto debe costar lo que producen, ni cuánto debe cobrarse por una matrícula universitaria, ni cuánto deben ganar en su empleo. Mientras tanto, un puñado diminuto de personas situadas en la cúspide de cada empresa decide absolutamente todo. Ellos fijan los precios, ellos deciden los salarios, ellos determinan las inversiones, ellos eligen cuándo expandirse y cuándo recortar. Y lo hacen siempre calculando cómo obtener más ganancias, incluso si eso implica trasladar fábricas, despedir familias enteras o destruir comunidades completas. Wolf enfatiza que ese pequeño grupo, que representa apenas un 3% de la población, se beneficia constantemente del trabajo del 97% restante, que no tiene voz real dentro del ámbito donde pasa la mayor parte de su vida, su trabajo. Esta concentración de poder económico genera consecuencias sociales enormes, pero nadie exige responsabilidad a quienes toman las decisiones. Cuando una empresa se marcha de una ciudad, deja atrás y barrios enteros empobrecidos, comercios que cierran, familias endeudadas y generaciones sin oportunidades. Pero el sistema nunca obliga al empresario a responder por ello. No se le exige compensar las pérdidas de la comunidad, ni reparar el daño social que produce, ni siquiera participar en un plan para aliviar el desempleo que causa. En cambio, se le felicita por trasladarse a donde los costos laborales son más bajos, porque así, según la lógica del mercado, está compitiendo correctamente. Wolf afirma que esta indiferencia estructural no es un accidente, sino un componente esencial del funcionamiento capitalista. Mientras tanto, los trabajadores se enfrentan a un doble ataque. Por un lado, ven cómo sus empleos son reemplazados por máquinas o reubicados en otros países. Por otro lado, deben absorber los aumentos de precios originados por decisiones tomadas sin su participación. La inflación, que a menudo se presenta como un fenómeno misterioso o inevitable, no es más que el resultado directo de que los empleadores deciden subir los precios para mantener sus ganancias intactas. No es el gobierno el que fija el costo del pan, de la gasolina o de los medicamentos. Tampoco son los trabajadores quienes deciden cuánto debe costar un alquiler. Son los empleadores, los dueños de negocios y las corporaciones quienes suben esos precios para asegurar un margen mayor. Y luego se culpa a millones de personas por una inflación que no causaron. Wolf subraya un punto crucial. Cada vez que el precio de un bien aumenta, hay una decisión consciente detrás tomada por quienes controlan el mercado. No es un acto automático ni una ley natural. Es la expresión directa del poder económico en manos de unos pocos. Y cuando estos pocos quieren maximizar sus ganancias, lo hacen de dos maneras fundamentales: subiendo precios o reduciendo costos laborales. En ocasiones, aplican ambas estrategias al mismo tiempo, generando una presión insostenible sobre la clase trabajadora, que se ve obligada a pagar más mientras gana menos. Esta dinámica, según Wolf, es la verdadera esencia de la guerra de clases. A pesar de todo esto, el discurso público rara vez menciona esta lucha. En lugar de analizar la estructura de poder dentro de las empresas o la responsabilidad de los empleadores en la inflación, se desvían las conversaciones hacia conflictos entre países, rivalidades políticas o narrativas patrióticas que ocultan las raíces económicas del problema. Así, cuando Trump afirma que los aranceles protegen a Estados Unidos de enemigos extranjeros, en realidad está desviando la atención del hecho de que los aranceles los pagan los propios estadounidenses, mientras las corporaciones disfrutan de enormes recortes fiscales. Wolf señala que esta manipulación del discurso público no es casual. Un sistema que concentra tanto poder en tan pocas manos necesita evitar que la mayoría de la población comprenda cómo funciona realmente. Si los trabajadores entendieran que los precios los fijan los dueños, que los salarios los determinan los dueños, que las decisiones sobre despidos y traslados las toman los dueños, y que todo se hace para aumentar las ganancias de ese minúsculo grupo del 3%, entonces reclamarían un papel real en la toma de decisiones. Y eso es precisamente lo que el sistema no puede permitir. Por eso, continúa Wolf, se disfraza la lucha de clases con conceptos técnicos, explicaciones engañosas y discursos patrióticos. Se presentan los aranceles como una defensa de la nación, cuando en realidad son una estrategia para trasladar más carga económica a la población trabajadora. Se habla de inflación como un fenómeno inevitable, cuando en verdad es la consecuencia directa de la decisión empresarial de subir precios.
Se describe la globalización como un proceso natural, cuando en realidad es el resultado de la búsqueda de mano de obra más barata. Cada narración pública está diseñada para proteger los intereses de quienes se benefician del sistema y para confundir a quienes lo sostienen con su trabajo diario. Wall profundiza en la idea de que la verdadera estructura económica se mantiene oculta bajo capas de propaganda cuidadosamente diseñada. Es un maquillaje político y mediático creado para que la población no mire hacia donde realmente importa. Porque si millones de personas comenzaran a observar directamente cómo se toman las decisiones dentro de una empresa, cómo se determina quién gana más o quién gana menos, o porque una fábrica cierra después de décadas de trabajo de generaciones enteras, entonces la narrativa oficial se desmoronaría por completo. El poder económico se protege a sí mismo con un lenguaje complicado, usando palabras técnicas que solo unos pocos pueden comprender, y construyendo una sensación de inevitabilidad, como si todo lo que ocurre dentro del sistema fuera natural, espontáneo o incluso divino. Pero Wolf insiste en que nada en el capitalismo ocurre por accidente. Cada cierre de fábrica, cada despido masivo, cada aumento de precios, cada movimiento hacia otro país, cada proceso automatizado, responde a una intención clara: obtener una ganancia mayor reduciendo el costo del trabajo o incrementando el precio de los bienes. Esa lógica, afirma Wolf, ha moldeado la historia moderna. Desde la utilización de niños y niñas en las primeras industrias textiles hasta los salarios reducidos impuestos a mujeres que hacían exactamente el mismo trabajo que los hombres, pasando por la incorporación de inmigrantes desesperados a los que se les pagaba una fracción del salario que recibía un trabajador nacido en el país. Todo obedece a la misma ecuación básica del capitalismo: abaratar el trabajo o aumentar los precios. Y si ambas cosas pueden hacerse simultáneamente, entonces mejor aún para quienes controlan el sistema. El discurso político, sin embargo, se esfuerza en presentar todo esto como algo normal, como una parte natural del progreso. Nos dicen que la tecnología avanza y por eso algunos empleos desaparecen, pero no explican que las mismas tecnologías se implementan no para mejorar la vida de los trabajadores, sino para reducir el gasto en salarios y aumentar las ganancias. También afirman que la globalización ha conectado al mundo, pero nunca mencionan que esa conexión se diseñó para que las empresas pudieran trasladarse a lugares donde los derechos laborales son mínimos, donde los salarios son bajísimos y donde la población desesperada acepta casi cualquier condición con tal de sobrevivir. La narrativa oficial oculta que detrás de cada cierre de fábrica en los Estados Unidos o en cualquier otro país industrializado hay decisiones tomadas en pequeñas salas de juntas donde participan unas pocas personas que representan decisiones que afectarán a decenas de miles. Sin embargo, esas pocas personas nunca tienen que enfrentar a las familias que perderán su sustento, ni mirar a los ojos a los niños que tendrán que dejar actividades escolares porque sus padres ya no podrán pagar ni las necesidades básicas. Wolf explica que esta separación entre quienes deciden y quienes sufren las consecuencias es una característica central del sistema. Se construyen muros físicos, económicos y culturales para que el empleador nunca tenga que convivir con la realidad que produce. El director ejecutivo que autoriza trasladar una planta a otro país no vive en el vecindario que quedará arruinado. No conoce a los trabajadores que verán desaparecer su empleo de la noche a la mañana. No conoce a los ancianos que ya no podrán pagar sus medicinas, o a los jóvenes que abandonarán la escuela para buscar trabajos precarios. Ese aislamiento, asegura Wolf, es precisamente lo que permite que el sistema siga funcionando sin cuestionamientos profundos. Para mantener esa desconexión, se requiere una narrativa política que culpe a otros. Y aquí es donde, según Wolf, entra la retórica de Trump y de tantos otros líderes antes y después de él. Se culpa a países extranjeros de lo que en realidad son decisiones internas del propio país. Se acusa a los trabajadores inmigrantes de robar empleos que en realidad han sido eliminados por automatización o trasladados por corporaciones que buscan ahorrar dinero. Se culpa a los pobres de la inflación, como si fueran ellos quienes fijaran los precios. Se culpa al gobierno cuando los precios los ponen únicamente los dueños de las empresas. Wolf insiste en que la mayor parte de la población no comprende este mecanismo porque ha sido educada para no verlo. Desde temprana edad se enseña a los niños que deben esforzarse, que si trabajan duro podrán progresar, que el sistema recompensa el mérito. Pero nunca se les enseña cómo se toman las decisiones dentro de una empresa, quién controla el dinero, quién decide cuántas horas se trabajan, quién fija el salario, quién elige si un producto costará 10, 20 o 40% más al día siguiente. Así se reproduce la ilusión de que el trabajador tiene control sobre su destino cuando en realidad casi todo está determinado por decisiones ajenas. Wolf señala que incluso los medios de comunicación participan en la tarea de mantener oculta esta realidad.
Hablan de la inflación como si fuera una sorpresa que cayó del cielo, como si los precios subieran por mecanismos mágicos. Dicen que las empresas enfrentan dificultades, pero nunca mencionan que esas mismas empresas han registrado ganancias históricas mientras alegan crisis. Se habla del cierre de fábricas, pero se omite decir que esas fábricas producían perfectamente bien, solo que sus dueños querían obtener más beneficios pagando menos salarios. Toda esta construcción discursiva mantiene al trabajador confundido, desorientado, sin un lenguaje para describir lo que vive, sin las herramientas conceptuales para entender su propia realidad. Wolf afirma que el verdadero despertar comienza cuando el trabajador comprende que la inflación no la produce un ente invisible, sino una decisión directa de los dueños de negocios, que el desempleo no es un accidente, sino una herramienta para mantener bajos los salarios, que los aranceles no protegen al país, sino que trasladan más carga a la población común, y que el patriotismo económico, tal como se lo presenta, es únicamente una máscara para justificar políticas que favorecen a una minoría diminuta. Wolf sostiene que, cuando se comprende la arquitectura real del sistema, se revela un patrón que siempre estuvo allí, pero que había sido cuidadosamente disimulado. Lo que parece caos, casualidad o simple mala suerte es en realidad un diseño estructural que beneficia constantemente a quienes controlan los recursos. Y es precisamente la incapacidad de la gente común para ver ese diseño lo que permite que el sistema se reproduzca una y otra vez. El trabajador cree que perdió su empleo por cuestiones técnicas o debido a la competencia extranjera, cuando en realidad lo perdió porque un grupo de ejecutivos decidió que podía ganar más dinero pagando salarios diminutos en otra parte del mundo. La familia que enfrenta el aumento del costo de la vida cree que es culpa de factores globales inexplicables, cuando en realidad enfrenta las consecuencias de decisiones tomadas en oficinas privadas donde se define cuánto debe costar cada producto. Wolf explica que, a lo largo de la historia, esta estructura se ha mantenido sólida justamente porque ha logrado disfrazarse de normalidad. La concentración del poder económico se presenta como una forma natural de organizar la sociedad, aunque simplemente es una elección entre muchas posibles. La gente acepta que unos pocos decidan por todos porque se les ha dicho que así funciona el mundo, que siempre ha sido así y que no hay otra manera de hacerlo. Pero esa aceptación no nace de la evidencia, sino del condicionamiento. Desde la infancia, se enseña a obedecer a autoridades, a aceptar jerarquías, a creer que quienes están arriba lo están porque lo merecen o porque saben más. Ese condicionamiento hace que millones de personas crean que sus dificultades son culpa suya, cuando en realidad son producto de un sistema construido precisamente para mantenerlos en desventaja. Según Wolf, la retórica política es uno de los instrumentos más poderosos para sostener esta ilusión. Por eso, cuando Trump habla de proteger al país, en realidad está protegiendo la estructura que beneficia a los dueños de las corporaciones. Cuando afirma que los aranceles castigan a los países extranjeros, está lanzando una cortina de humo sobre el hecho de que esos impuestos los pagan los propios ciudadanos del país. Cuando se jacta de haber fortalecido la economía, omite que ese fortalecimiento significa mayores ganancias para los inversores y mayores cargas para los trabajadores. Esa manipulación del discurso no es un error ni una exageración ocasional. Es parte integral del modo en que se maneja el poder. Wolf insiste en que, para comprender lo que realmente sucede, es necesario observar quiénes ganan y quiénes pierden con cada política económica. Si una medida supuestamente protege empleos, pero al final deja a miles de trabajadores desempleados, entonces no era protección, era una estrategia. Si una ley fiscal promete ayudar a la clase media, pero termina enriqueciendo las corporaciones más grandes, entonces no era ayuda, era un plan. Si un político afirma que los precios suben por causas naturales, pero las empresas reportan ganancias récord durante el mismo periodo, entonces no es naturaleza, es decisión humana. El gran obstáculo, afirma Wolf, es que la mayoría de la gente nunca ha participado en la toma de decisiones dentro de su lugar de trabajo. Nunca han visto de cerca cómo se estructura una empresa, cómo se reparten las ganancias, cómo se asignan los salarios, cómo se define quién asciende y quién se queda atrás. Esa falta de experiencia hace que las personas imaginen que las decisiones empresariales son técnicas, complejas, demasiado sofisticadas para que la gente común las comprenda. Y esa narrativa beneficia enormemente al sistema, porque mantiene a los trabajadores al margen, aun cuando son ellos quienes generan el valor real dentro de cada empresa. Wolf señala que incluso cuando los trabajadores protestan o intentan exigir un salario más justo, el poder que enfrentan es descomunal. Los empleadores tienen abogados, consultores, sindicatos empresariales, medios de comunicación aliados, representantes políticos y redes de influencia cuidadosamente construidas durante décadas.
En cambio, un trabajador individual tiene únicamente su salario, su esfuerzo y, a veces, su voz. Esa desigualdad estructural explica por qué el 3% de los empleadores domina al 97% restante. No es porque sean más inteligentes o más talentosos, es porque el sistema se diseñó para que ellos tengan el control absoluto. Wolf también advierte que la crisis no es un estado temporal ni una excepción, sino una característica permanente del sistema. Cada cierto tiempo, el sistema necesita una recesión para disciplinar a los trabajadores, para recordarles que pueden perderlo todo, para forzarles a aceptar salarios más bajos y condiciones más duras. Las recesiones actúan como una herramienta de corrección que beneficia a los empleadores, ya que les permite contratar gente desesperada por mucho menos de lo que ganaban antes. Este ciclo de expansión y contracción, presentado como algo inevitable y natural, es en realidad una estrategia para mantener el control económico y social. En ese contexto, la figura de Trump funciona como un facilitador. No es que él cree el sistema, sino que lo utiliza para sus propios intereses y, en el proceso, refuerza las dinámicas que ya existían. Al presentarse como defensor del pueblo, oculta la realidad de que las políticas que implementa benefician directamente a los grandes empresarios y a los inversionistas más ricos. Al hablar de patriotismo, desvía la atención de la estructura económica que oprime a la clase trabajadora. Al culpar a otros países, evita que los ciudadanos examinen las decisiones internas que afectan sus vidas. Wolf concluye que la única forma de comprender lo que vendrá es aceptar que el sistema no se detendrá por sí mismo. No se reformará voluntariamente, ni se corregirá desde adentro, porque quienes se benefician de él tienen el poder de mantenerlo tal como está. La situación que se aproxima llegará mucho antes de lo que la mayoría imagina porque las tensiones estructurales ya están al límite. Desigualdad creciente, salarios estancados, inflación diseñada para proteger ganancias, automatización acelerada, traslado constante de empleos, carga fiscal invertida donde la clase trabajadora paga más mientras los dueños de corporaciones pagan menos. Todo esto coloca al país en un punto de quiebre, y las decisiones que se tomen en los próximos años determinarán si ese quiebre será silencioso o explosivo. Wolf advierte que, cuando un sistema llega a este nivel de tensión interna, cualquier movimiento político, por pequeño que parezca, puede desencadenar una reacción en cadena. Y lo más peligroso es que quienes están en la cima lo saben. Saben que el descontento crece, que la rabia se acumula, que la gente empieza a cuestionar narrativas que durante décadas se aceptaron sin resistencia. Por eso, afirma, las élites económicas harán todo lo posible para preservar su posición, incluso si eso significa sacrificar figuras políticas, alterar el discurso público o provocar crisis que desvíen la atención del verdadero problema. Es en este punto donde la situación de Trump se vuelve especialmente delicada. Wolf sugiere que, cuando los intereses de poder corporativo sienten que una figura deja de ser útil o se convierte en un riesgo, la maquinaria se acomoda para desplazarla. No lo hace con violencia explícita, sino con una serie de maniobras perfectamente legales, perfectamente técnicas y perfectamente invisibles para el ciudadano común. Investigaciones, demandas, presiones internas, campañas mediáticas, cambios en la narrativa dominante. Todo se activa con precisión quirúrgica. Y cuando finalmente ocurre el golpe, parece un accidente, una consecuencia natural, un simple resultado de los hechos. Pero Wolf sostiene que nada de eso es casualidad. Es parte del mecanismo que ha mantenido este modelo económico intacto durante generaciones. El sistema protege sus intereses, no a sus representantes. Y cuando un representante ya no sirve, es reemplazado sin vacilación. Lo que está por venir, según Wolf, no será simplemente un cambio político, sino una revelación brutal del verdadero funcionamiento del poder económico en Estados Unidos. La ilusión comenzará a romperse. Las contradicciones internas ya no podrán ocultarse. Y millones de personas verán, quizá por primera vez, que el problema nunca fue un solo presidente, ni un solo partido, ni un solo país extranjero. El problema siempre fue la estructura. Wolf concluye que el país se aproxima a un punto en el que el sistema deberá decidir entre transformarse o defenderse con más fuerza que nunca. Y en ese proceso, incluso figuras tan grandes, polémicas y mediáticas como Trump pueden convertirse en piezas prescindibles. No porque dejen de importar, sino porque, cuando el sistema entra en modo de autopreservación, nada ni nadie está por encima de los intereses que lo sostienen. Lo que viene, advierte Wolf, no será un accidente. Será la consecuencia lógica de décadas de desigualdad acumulada. Y quienes aún creen que todo sigue bajo control serán los primeros en sorprenderse.